Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube. Hoy vamos a hablar de cómo se le puede colocar precio a un producto o servicio. Esta es una pregunta permanente, una duda que tienen normalmente todos los emprendedores. Es algo por lo que hemos tenido que pasar o tenemos que pasar todos quienes vayamos a iniciar un negocio, cualquier tipo de negocio, y es donde hay más dudas normalmente porque no sabemos por dónde empezar y muchas veces se cometen errores en cómo fijar el precio, y también estos errores, de más está decir, repercutirán sin duda en el desarrollo de nuestro negocio, al punto de que si nos equivocamos mucho en esto, podríamos no tener negocio en algunos meses más, porque simplemente quizá estamos colocando precios que o se salen de los parámetros de mercado y van a dejar de ser atractivos, o si nos vamos al rango más bajo, puede que nuestros precios, al estar mal determinados, estemos incluso perdiendo dinero en vez de ganar dinero, que es lo que implica el tener un negocio. ¿Ya? Aquí quiero primero esclarecer que no existe, y esto lo digo porque he visto de repente recomendaciones de, por ejemplo, fijar un monto de un porcentaje fijo de utilidad, como si hubiera una especie de número mágico asociado a colocar el precio. ¿Ya? Eso no existe. ¿Ya? Aquí quiero ser muy claro con esto, no existe un camino corto en el que yo les vaya a contar, mira, en el minuto tanto, en el segundo tanto, voy a decir que es tal porcentaje. Eso no existe. Ya, sácatelo de la cabeza porque no es tan sencillo. En lo que vamos a hablar en este video tiene que ver con algo que se llama política de fijación de precios. Es decir, cuáles son los criterios que tú vas a utilizar para tu negocio particular. Esto es diferente para todos los negocios. Todos los negocios son diferentes, independiente que quizá tu vecino se dedique a lo mismo que tú, probablemente va a tener quizá otras estructuras de costo, va a utilizar, en algo van a diferir. Por tanto, esto va a ser particular para cada negocio, y lo que les voy a enseñar es cuáles son los criterios generales que uno debiera utilizar para fijar el precio, es decir, en qué me tengo que fijar y qué es lo que tengo que calcular para después, de manera unitaria, para productos o servicios, decir, ok, estos son los criterios y este por tanto va a ser el precio unitario que yo voy a poder cobrar. Y el entender esto me va a permitir también tomar decisiones, hacer cambios, es decir, no hacer algo fijo. No hagan tampoco tal de ir y descargarse cualquier planilla que exista online de fijación de precio, porque claramente esa planilla no va a estar adaptada a las necesidades de tu negocio. Acá lo que tienes que hacer es tu propia planilla, así que ya sea en un cuaderno, en un Excel, en lo que tú utilices, incluso a nivel más avanzado, quizá de repente los que tienen más conocimiento podrán utilizar un software ERP, por ejemplo, para fijación de precios, también son alternativas. Pero acá nos vamos a ir a la base con los cuales trabajan todos los sistemas de costo. Vamos ahora a eso. Aquí voy a dejar fuera, ojo, muy importante, voy a dejar fuera la inversión inicial. ¿Ya? Vamos a considerar que la inversión inicial corresponde en realidad a un cálculo que uno debiera hacer de recuperarla, y eso se hace con un flujo de caja, y es algo bastante más complejo que lo que vamos a ver en este video. Entonces vamos a dejar fuera la inversión que yo hice para partir con el negocio. Vamos a considerar que lo primero que tenemos que hacer es un análisis de los costos. En toda política de fijación de precios mandan los costos, es decir, no puedes hacer nada si no tienes claro cuáles son tus costos fijos, entendidos como los que no varían mes a mes independiente de la cantidad de productos o la cantidad de servicios que vayas a prestar, productos que vayas a vender o servicios que vayas a prestar. Por ejemplo, un costo fijo, como un ejemplo regular, podrían ser los arriendos, o podría ser la parte del sueldo de tus trabajadores que es fija. ¿Ya? Eso normalmente es estándar.
Vendas o no vendas, vas a tener que pagarlo. De hecho, el criterio para identificar que es un costo fijo es que vendas o no vendas se mantiene igual. Es un costo fijo. Por tanto, en una planilla vas a anotar todos tus costos fijos y los vas a dejar ahí. Después, costos variables. Los costos variables son todo lo contrario a los fijos, en el sentido de que son los que varían, su nombre lo dice, en relación a tus ventas. Es decir, si tú vendes más, ese costo va a aumentar y va a aumentar en directa proporcionalidad a tus ventas. Por ejemplo, si tú tienes un negocio de comida y tú dedicas a producir alimentos y vender alimentos, ¿ya? Uno de tus costos variables va a ser, por ejemplo, la compra de todos los insumos y materias primas para la producción, y también va a ser, por ejemplo, si tú entregas esto envasado, el costo de esos envases. Y todos los otros costos a los que tú incurres ese producto y que no, como decía, sean fijos. O sea, es decir, vendes más, costos variables van a aumentar. ¿Ya? O sea, es decir, un mes vendiste 50 platos, y el otro mes vendiste 100 platos, vas a tener, en el mes que vendiste 100 platos, vas a tener 100 envases y vas a haber ocupado mucha más materia prima e insumos. Entonces identificas también todos tus costos variables, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá lo que vamos a buscar es que entre los costos fijos y costos variables, y ojo, anoten todo, hasta el último peso, hasta la cosa más pequeña y más sencilla, siempre costéenla. Recuerden igualmente, sumamente importante, en los costos incorporen el trabajo de ustedes, ¿ya? En esto hay muchas dudas siempre. Uno piensa, chuta, pero es que yo soy emprendedor y estoy partiendo con mi negocio, ¿cómo me coloco un sueldo? ¿Qué es lo que hago? En muchos casos yo no me voy a pagar un sueldo real, porque quizás no me da para pagarme un sueldo real. ¿Qué tengo que considerar? Mi costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Hagan este ejercicio. Con los estudios, conocimiento, experiencia que ustedes tienen en lo particular, esto es de cada uno, ¿ya? Si ustedes fueran a buscar un trabajo, ¿cuál sería el sueldo promedio que ustedes tendrían mes a mes? Y ese sueldo incorpórenlo al negocio. ¿Por qué? Y mes a mes. ¿Por qué? Y eso colóquenlo como costo fijo. ¿Por qué? Porque si el negocio no es capaz de ni siquiera pagarnos el sueldo mínimo de mercado que ustedes podrían tener en otro lado, probablemente no te va a convenir tener ese negocio, porque aquí ni siquiera estamos hablando de la utilidad de lo que te queda después a ti, sino que estaríamos hablando de lo interesante o no, o si es viable o no económicamente que tú trabajes en tu propio negocio. Entonces, aunque no tengas trabajadores, igual en los costos fijos incorpora el sueldo, ¿ya? Y después en los costos variables, todo lo que sea, digamos, relacionado con la producción del producto, servicio, costos de transporte, movilización, todo anotado, ¿ya? En los costos variables es muy fácil imputar los costos variables a cada producto, porque tú sabes que por producto, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los alimentos, para preparar un plato tienes una cantidad de cada cosa y la puedes costear. Y adicionalmente el envase se lo puedes ir agregando, el costo de transporte, todo eso es bastante fácil, es directo. Pero ¿qué pasa con los costos fijos? Y aquí nos perdemos un poquito. Yo tengo costos fijos. ¿Cómo se los agrego directamente a la cantidad de producto? Tienes que prorratear. Es decir, aquí lo voy a poner con un ejemplo bastante lineal y sencillo. Si yo tenía un costo de arriendo de 1.000.000 de pesos y vendí 100 productos, voy a incorporar como costo del arriendo prorrateado a esos 100 productos en un periodo de un mes, ¿ya? Es bueno este ejercicio hacerlo por periodos de un mes, es muy sencillo hacerlo de esa manera. Igualmente, siempre piensa que esto es la generalidad y tú lo puedes adaptar como tú quieras. De hecho, a mí me gusta adaptarlo muchísimo, pero para empezar por algo, periodos de un mes es interesante. 1.000.000 de pesos en arriendo, vendiste 100 productos, ¿cuál era el costo de arriendo que tienes que agregar a cada producto? 10.000 pesos. Eso sumado a los costos variables que tuviste para producir, y ahí tienes el costo unitario por producto. Eso es lo que te cuesta producir
o prestar el servicio. O sea, de aquí partimos. Yo no puedo bajar de esto porque estoy perdiendo dinero. Y obviamente que voy a tener que incorporar un valor mayor al precio final porque si no, no gano nada. Pero no puedo bajar de esto porque este es mi piso absoluto. Bajo esto y por eso es que digo que los costos, análisis de costos fijos y variables manda, porque yo no puedo vender debajo de eso. Salvo, ojo, situaciones muy excepcionales donde quizá yo soy una empresa más grande y tengo muchos productos y hay empresas que venden debajo de los costos porque enganchan la venta con otros productos. Pero no nos mareemos con eso porque es algo bastante más complejo y significa que estoy perdiendo plata en una unidad de negocio para compensar con otra. Acá estamos pensando simplemente de que tengo un par de productos y tengo que ganar dinero en todos ellos, por tanto no puedo vender debajo de mis costos. Después de eso, ¿qué debo hacer? Un segundo análisis. Análisis de precios promedio de referencia de la industria donde yo estoy metido, es decir, a cuánto se está vendiendo el precio promedio, a cuánto están vendiendo mis competidores. Y hago una planilla y anoto todos los precios que pueda y después saco una media que sería el precio promedio. ¿Ya? Eso me sirve como una referencia, no significa que tú coloques ese precio promedio, sino que es una referencia, es decir, y también coloca también el valor más alto y el valor más bajo, porque ahí tienes la tanda de precios más o menos en la que te puedes ir colocando. Ahora, si yo voy a fijar después, ahora ya me voy cuando tengo esos dos datos, ese análisis de precio y tengo los costos, puedo además ahora ya fijar el precio. Ahora, ¿dónde voy a colocar el precio? ¿Lo voy a colocar más arriba? ¿Lo voy a colocar más abajo en la banda de precios? Quizás lo voy a colocar por encima. ¿Me dan los costos quizás para colocarlo por debajo del precio más bajo? Eso va a depender tanto de tu estrategia comercial de posicionamiento, es decir, si tú te vas a posicionar como un producto exclusivo y vas a apelar a atributos de calidad y tienes una gran diferenciación y tu producto es mejor que probablemente en ese caso te vas a colocar más arriba o más cerca de los precios más altos. Y si por el contrario tu estrategia va a ser más de diferenciarte por precio, de competir por precio, te vas a colocar más abajo, pero eso va a depender de un análisis que tú hagas del nivel de diferenciación real que tiene tu producto. Si es un genérico, si vas a ser un prestador más o un vendedor más de los productos o realmente estás altamente diferenciado. Por eso también es importante la innovación, porque mientras más innovador sea tu producto, más diferenciado está, más desagregado va a estar el precio de los costos, es decir, vas a poder tener márgenes de utilidad más altos. Por eso se dice tanto que la innovación paga. Aquí es donde paga. Te lo comento con un ejemplo. Yo partí con un negocio cuando estaba todavía en la universidad, año 2008. Yo creé la primera empresa junto a un socio en desarrollar sistemas de audioguía y audiotours en Chile. Fuimos el primer proveedor, éramos el proveedor único, por tanto no teníamos que preocuparnos de los precios promedio de la industria porque no había precios promedio de la industria. ¿Qué hicimos para fijar nuestros precios? Calculamos efectivamente nuestros costos fijos y variables y para colocar el precio no teníamos una referencia de la industria y lo hicimos en base a una técnica que se llama valor percibido. Salimos a preguntarle a nuestros clientes y a analizar cuánto nuestros clientes estarían dispuestos a pagar, el máximo que estuvieran dispuestos a pagar. Y nuestros márgenes de utilidad estaban en torno al 300 o 400%. ¿Ya? Eso no va a ocurrir si no tienes algo que está completamente diferenciado, incluso que no existe. Y ahí incluso lo que nosotros podríamos ver son cuáles son los sustitutos, cuánto les cuesta a nuestros clientes hacerlo con otra solución que haya, y ahí puedes tener también algún precio de referencia y colocarte simplemente un poco más abajo que eso, aunque tus costos sean mucho menores. Pero de nuevo, aquí estamos hablando de un caso de innovación y simplemente quería destacar la innovación y la diferenciación como algo relevante a plantearse a nivel de la estrategia del negocio. Quizás tu producto hoy día no está muy diferenciado, pero anda pensando en qué lo puedes diferenciar, porque eso normalmente te va a poder permitir colocarte más por encima y más en el fondo de la banda de precios y tener negocios mucho más rentables. De hecho, eso es a lo que yo me he dedicado toda mi vida como emprendedor. Siempre he tratado de tener negocios que tengan grados de diferenciación muy altos de la competencia para tener márgenes también altos de utilidad. Pero hay personas que se especializan
en vender muy barato y vender volumen. Ahí eso depende de cada uno, no es que sea bueno o malo una cosa o la otra. Ahora, otra cosa importante, una vez que llegues a ese precio unitario, considera si va a pagar IVA o no. ¿Ya? Si es un producto, probablemente va a pagar IVA, por tanto, recuerda que tienes que agregarle el 19%. Y si no paga IVA, podrías vender a ese precio. E igualmente, como punto final en este video, porque quiero hacer un video bastante corto y conciso en este tema, considera igualmente si es que conviene, y yo creo que en la mayoría de los casos sí, pero esto requiere también que tengas un entendimiento mayor del tema contable, tributario, de repente ver esto con el contador es importante. Las empresas pagan impuestos a las utilidades, normalmente es el 25%, se paga en abril de cada año, entonces considera que lo que va a quedar de margen de utilidad, es decir, lo que cobres por encima de tus costos, eventualmente podría pagar un 25% de impuestos. Hay algunos cálculos adicionales igualmente que uno podría hacer y que bajan un poco eso, pero si lo vemos lineal sería 25%. Por tanto, siempre yo considero, a lo menos, considero que es interesante colocar algún, si es que se puede, si es que no te sales mucho de la banda de precios tampoco, algún adicional, además del IVA del producto, para cubrir efectivamente parte del pago de impuestos a las utilidades. Pero eso ya va a depender de cada negocio particular. Y en este video te he contado la generalidad igualmente de cómo esto funciona. Tienes ya lo suficiente para poder fijar tus precios. Déjame en los comentarios cómo estás fijando tus precios actualmente, si sabías de esto, si te sirve el análisis que hicimos acá. Recuerda igualmente, si te gustó este video, dale manito arriba y compártelo con más emprendedores, nos sirve muchísimo. Igualmente suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones si no lo has hecho. Síguenos en Instagram y en TikTok, donde regularmente subimos videos cortos, y nos vemos en el